el primer tema, Fernando estaba escondido, le daba vergüenza que las demás personas de su comunidad lo vieran en el estado físico que andaba. Y recuerdo que Fernando estaba escondido debajo de un árbol de aguacate. En el segundo tema, en el receso, Fernando se me acerca y me dice: hermano, yo estoy aquí porque escuché un CD de usted. Los médicos me mandaron a la casa a morir. Tengo cáncer en el colon, cáncer en el páncreas. Y médicamente ya no tengo cura. Recuerde que la última palabra no está en el hombre. La última palabra está en Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Fernando llegó y me hizo una petición y me dijo: hermano, por favor, cuando usted ore por los enfermos, puede usted orar por mí. Pero vino una negación en mí y le dije: no te prometo orar por ti, pero si Dios me pide que ore por ti, lo voy a hacer. Y es que Dios no se equivoca. Alabado sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que iba a dar un receso porque el padre Juan estaba confesando. Y de repente el padre Juan me llama, me dice: Jorge, Winston, te llama el padre Juan. Y voy con él. Le digo: ¿será que el padre me quiere confesar? Porque yo estoy confesado. Y me dice: Winston, haz la oración de sanación. Miren cómo es Dios. Para que el pueblo se diera cuenta y escuchara que las promesas de Dios se cumplen, el Señor pidió que oráramos por los enfermos. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque no son mis planes, porque no son los planes del hombre. Y recuerdo que cuando comencé a orar, lo primero que el Señor puso en mi boca fue: Fernando, ven al frente. Fernando vino y se puso al frente. Y recuerdo que le dije las palabras de Isaías 53:5. Por sus llagas te declaro sano. Porque estoy creyendo en algo que ya se cumplió. Alabado sea el nombre del Señor. Ya Él padeció, ya Él se hizo llaga y resucitó al tercer día con poder. Y al decirle estas palabras a Fernando, Fernando se fortaleció. Fernando comenzó a dar testimonio. Fue a la Victoria. Fernando fue a 1 de mayo a la parroquia La Lupita con el padre Bonifacio. Fernando daba testimonio en los congresos en Sontecomapan, en el Real. Pero Fernando cayó. Porque no fue la oración de Winston que falló. Fernando tenía problemas. Fernando no había perdonado de corazón. Y Fernando comenzó a guardar resentimiento de nuevo. Y Fernando, después de haber recibido la sanación, decayó y retrocedió, volvió a la enfermedad. Y me habló por teléfono y dije: Fernando, cuando Dios dice una cosa, Dios la hace. Bendito sea el nombre del Señor. En una ocasión, como un señor Bonifacio, Fernando fue a dar el testimonio. Llevó a sus 2 hijas, a sus 3 hijas, a la más grande de 16 años y a su esposa. Y Fernando tenía su testamento. Y en el testamento Fernando dijo que le dejaba toda la propiedad a nombre de su hija mayor. Y le dijo: hija, aquí está el testamento. Tú vas a ser la administradora, porque ya papá no estará más con ustedes. Tú serás quien va a ir adelante. Tú serás quien va a administrar. Eso pensaba Fernando, pero Dios pensaba de otra manera. Bendito sea el nombre del Señor. La última vez que hablé con él, lo reprendí bien fuerte. Y la última vez que lo vi fue en Catemaco. Y Fernando fue a Catemaco y dio testimonio. Y en su testimonio Fernando dijo que él estaba en un proceso porque él
no había perdonado, y que una madrugada el Señor le habló y lo llevó a 1 Corintios 11, 28 al 29. Porque hay muchos enfermos dentro de ustedes y débiles, porque comulgan en pecado. Fernando estaba comulgando en pecado. Estaba fingiendo que podía comulgar, pero se estaba haciendo daño. Se confesó, se arrepintió y se entregó de corazón a Dios. El hermano Jorge y un servidor veníamos de Chiapas hace 2 semanas. Mentira, hace 1 semana. Y cuando veníamos el miércoles pasado, veníamos entrando por Coatzacoalco, y Fernando llama al teléfono de Jorge. Y Fernando, que había dado un testamento, Fernando, los médicos habían dicho que no tenía cura. Fernando, después de unos meses, los médicos vieron lo que Dios hace, porque sus promesas se cumplen. Fernando llamó a Jorge y le dijo: dile a Winston que vengo saliendo del hospital. El cáncer desapareció por completo. Ya no tengo que volver al médico. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Porque las promesas de Dios se cumplen. Nosotros tuvimos, hoy hace 15 días, tuvimos una actividad en Chiapas. Fuimos con el padre Ricardo por primera vez. Aquel domingo fue una gran manifestación. Vimos la bondad, la misericordia de Dios. Prepárate, porque hoy lo vas a sentir aquí. Bendito sea el nombre del Señor. Jorge conoce a mi hermano Heradio, y quiero que escuchen este testimonio. Bendito sea Dios. Heradio es un taxista que durante 3 años en Chiapas, en Puerto Madero, Tapachula, trabajé con el padre Vidal, casi 3 años y medio. No tenía carro. Mi carro se había quedado en Guatemala, no podía pasarlo a México. Tenía que venderlo y comprar uno acá, porque era más costoso traer el carro. Pero de eso no nos preocupamos, porque siempre es Dios quien provee nuestras necesidades. Bendito sea el Señor, aleluya. Fernando hoy está dando testimonio. Cuando llegamos nosotros a Tapachula, fue día lunes. Hermano, cuando llegamos, Heradio nos recibió. Cuando íbamos a la delegación de tránsito, el día martes, Heradio nos dijo a mí, a Jorge: disculpen, hermanos, que le moleste, pero hace 1 mes o 2 meses fui al médico Winston porque me sentía mal, se me bajaba mucho la presión. Me hicieron los estudios y el doctor me diagnosticó que tengo un pulmón inflamado, comienzo de cáncer. Y me dijo: perdóname que te pida oración, pero por favor en sus oraciones acuérdense de mí. Y yo recuerdo que le dije estas palabras a Heradio. Heradio, la palabra en Mateo 10:42 dice que un vaso de agua que tú des no quedará sin recompensa. Y lo que hoy tú estás haciendo por mí, por Jorge, Dios lo va a recompensar. Y no hablamos más del tema. El día martes, casi todo el mediodía en trámite de papeles. Y gracias al Señor nos dieron los papeles. Cuando ya no veníamos, subí al carro y Heradio se subió de copiloto. Y allí al tránsito llega mucha gente y se ve desde afuera lo que hay dentro del carro. Y Heradio comienza a llorar como un niño y me abraza. Y me dice: Winston, ustedes han venido a fortalecer mi fe. Y comenzó a llorar. Y yo comencé a sentir que era el momento para que se cumpliera en él la promesa de Dios, que un vaso de agua que tú das a un siervo no quedará sin recompensa. Le dije: Jorge, la palabra dice que cuando 2 nos ponemos de acuerdo para pedir algo, ponte de acuerdo conmigo. Y los 2 comenzamos con amor a orar por Heradio, porque hay mucha gente, hermano, que me escucha y hermano que me está observando por internet.
mucha gente que ora, hay mucha gente que habla de Dios, pero no lo hacen movido por amor. Cuando usted no hace las cosas movidas por amor, el amor no se pone de manifiesto. Por eso Jesús, todo lo que hacía, lo hacía movido por el amor más grande, que es Dios Todopoderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Recuerdo que cuando oramos de acuerdo y pusimos las manos en los pulmones de Radio y le dije: Radio, te dice el Señor que cuando tú vayas al médico, los médicos no van a encontrar nada. Hermano, eso fue día martes. El miércoles nosotros nos regresamos de Tuxtla a Veracruz, Puerto. El día jueves estaba yo preparando un tema y a las 5 de la tarde suena mi teléfono y veo que la llamada es de Tapachula. Era el hermano Heradio. Y yo dije: ¿qué pasará? Y el hermano Heradio me llama y me dice: Winston, ¿cómo llegaron? Y le dije: Heradio, llegamos muy bien, gracias a Dios. Disculpa por no haberte mandado un mensaje. Y digo: ¿y algún problema, Heradio? Dice: no, estoy aquí en mi casa llegando del médico, me estoy preparando para ir a la hora santa. Pero te estoy llamando para decirte, Winston, que poderoso es Dios y Él siempre cumple lo que promete. Acabo de venir del médico. Oh, gloria al nombre del Señor. Acabo de venir del médico, he salido del hospital. El médico me hizo la radiografía y me dijo: Heradio, ¿qué hiciste? Y Heradio le contestó: ¿qué hice, doctor? Le creí a Dios. Vete a tu casa, tus pulmones están como los de un niño, completamente sano. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Porque Dios lo prometió. Porque todo lo que pidamos con fe, Él nos lo concederá. Pide con fe, pide creyendo, pero no pidas dudando, porque hay gente que pide y no cree. El Señor cumple sus promesas. En Deuteronomio dice que vendrán maldiciones sobre los que no obedecen. Y aquí está la gente que obedece. Alabado sea el nombre del Señor.